Aneo Setefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres Yahweh Sebaot, Beshem Adon Yahshua HaMashiach, ledaber ruach hakodesh lo daber benin Adam. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Shebe Bakashah Ahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roé, pastor de la Quejilá Gozo y Paz, Hanab Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoypaz.mx en español y www.jacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con confianza. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Todo el material es gratuito. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con el estudio del libro de Job. Y vamos a ir rápidamente hacia el capítulo 40 para recordar algunas cosas. Vamos para allá. Bendito es Yahweh. Que Él, por su inmensa rajem, nos siga dando a todos sabiduría, Jochma, para entender su bendita palabra. Veíamos que en el verso 14, si tienen capítulo 40, verso 14, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Eso lo ministré ayer, que si Job era capaz de contestar todo lo que el Eterno le había preguntado, entonces sí, podía salvarlo su diestra, pero no, todos necesitamos de Mashiach Yahshua. Eso ya lo expliqué ayer. Ahora, en el verso 15, aquí ahora Behemot, entonces ya les quedó claro, Behemá quiere decir bestia, Behemot es el plural, porque OT es el plural, aquí en este caso de Behemá es bestias. Entonces el Eterno hizo las bestias y decíamos ayer, aquí por ejemplo dice, aquí ahora Behemot, el cual, pero no dice Behemot como singular, sino yo hice las bestias y comen hierba como buey, porque se está refiriendo a los dinosaurios que eran herbívoros. Ahora, en el capítulo 41 está hablando de Leviatán. Y Leviatán, aunque decía yo ayer, se ha correlacionado con Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, pero se está refiriendo a un dinosaurio marino, anótenlo, creo que ayer lo anotaron, que sobrevivió al diluvio. Y en sí era un cocodrilo gigante. Era un cocodrilo gigante, no es el cocodrilo como lo conocemos ahora. Bueno, dice entonces, vamos a ver, sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices y horarás con garfio su quijada, multiplicará el ruegos para contigo, te hablará en lisonjas, hará pacto contigo para que tomes por siervo perpetuo, jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas, harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes, cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza. Vayan poniendo atención, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. O sea que era un cocodrilo gigante. Si los cocodrilos de ahora atacan, este era súper gigante. Ahorita voy a ministrar algunas cosas interesantes. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie se desmaya ahora al ver un cocodrilo normal de nuestro tiempo. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo de los Shamaín es mío, dice Yahweh. Así que lo que ministraba yo ayer, no se le pueden dar consejos al Eterno, bendito es su nombre, y tampoco Él no es deudor de nadie. No guardaré el silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. 13. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a Él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí, estrechamente. Entonces está hablando específicamente de un cocodrilo gigante, Leviatán. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado entre el uno con el otro. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos, subrayen por favor, y ahorita voy a ministrar algunas cosas que son importantes. Con sus estornudos
enciende lumbre. Ahorita voy a aclarar esto. Y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen anchones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo. Voy a ministrar en un momento. Como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Ya subrayaron todo ello. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Es decir, que la gente de aquel tiempo, y vamos a ver una cita donde el Melech David, todavía en la época del rey David había dinosaurios, eso comprobado con la Tanaj. La gente hacía por hacer teshuvá, vivía en santidad porque temía a estos animales. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no lo hace huir, las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y de blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo, hace hervir, subrayen, como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. Subrayen. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Subraya. Menosprecia a toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Ese es el discurso de nuestro Elohim Yahweh. Ahora, cuando un cocodrilo de los de ahora se sumerge, si quieren ir anotando, se sumergen aproximadamente 5 minutos. Y todos los cocodrilos cuando salen estornudan, todos, incluyendo el Leviatán de esa época. Pero vamos a hablar de un cocodrilo de ahora. Entonces, cuando sale estornuda, de un cocodrilo de ahora, los rayos del sol con el agua parecen fuego. Si tú has visto videos de cocodrilos de ahora, no los dinosaurios, sino de ahora, eso se sumerge, sale del agua y estornuda. Y muchas veces con los rayos del sol, el agua parece fuego. Ahora, mucha atención, por favor. ¿Qué piensa la cristiandad? Porque esa es la mayoría de la gente. Ellos no aceptan, los cristianos no aceptan que se esté hablando de un dinosaurio como tal acá. Eso piensa la cristiandad. Pero a nosotros nos interesa lo que diga la Tanaj, no lo que diga un pastorcito cristiano del diablo. ¡Aleluya! Entonces, la idea es esta, porque toda la teología, la hermenéutica y todo eso no sirve para nada, es basura. Y yo sé que hay ahorita muchos pastores cristianos conectados, tiren eso ya y tomen la Torah. Bendito es el abacados. Entonces, eso es lo que piensa la cristiandad. Dice, bueno, está hablando de un cocodrilo. No, está hablando de un superanimal acá. Ahora, Behemá, aunque es bestia, y podemos decir, bueno, hay bestias salvajes como el oso, el león, etcétera, pero está hablando en el original hebreo, entonces entendemos que Behemá es una bestia súper gigante. Ahora, actualmente en el capítulo anterior leímos que su rabo es como cedro. ¿Quién recuerda eso que les dije que lo subrayaran? Que es como cedro. Bueno, entonces los animales de ahora tienen rabos, pero no son como un cedro. Entonces eso lo subrayaste tú, recuerda dónde lo subrayaste, y entonces lo vas a relacionar con lo que estamos ministrando ahora. Ahora, si fuera un cocodrilo, para la redundancia, si fuera un cocodrilo normal, no tendría por qué el Eterno estar dando tanto énfasis en que su cola es como un cedro de estas bestias, etc. El elefante tiene un rabo, pero aunque el elefante es muy grande, el rabo es débil. El rinoceronte es grande y los rinocerontes negros, etc. son grandes, pero su rabo es débil. Pero nadie tiene un rabo como cedro, como lo que marca la bendita Torah. Ahora,
cuando un cocodrilo de los de ahora nada, anoten esto, porque si no, no aprenden. Recuerden que hay que anotar mucho, hay que anotar mucho. Cuando un cocodrilo, siempre que voy yo a las conferencias médicas me llevo bastantes hojas blancas y un buen lapicero, o 2 o 3, porque si no, no aprende uno, escucha uno y cuando sale uno ya se lo olvidó. Entonces, cuando un cocodrilo nada, hace que parezca hervir el agua. Si no, ve los videos. Pero aquí está hablando de una bestia que realmente escupía fuego, literal. Bueno, estos animales, estamos hablando ahorita de los dinosaurios, estos animales sí podían, humillar a los altivos, amados Sahim. Job no podía humillar a nadie. A eso se refiere todo el contexto de lo que acabamos de leer. Él no podía humillar a nadie. Ahora, en breve voy a ministrar más sobre los dinosaurios. Espero que nos dé tiempo, si no mañana. Capítulo 42. Bueno, entonces que quede claro, no está hablando de un cocodrilo normal de ahora. ¿Qué chiste tendría que el Eterno, o qué razón tendría el Eterno para decir su cola, su rabo es como un cedro? Está hablando de un cedro. ¿Cuánto medirá un cedro? Dice el capítulo 42. Respondió Job a Yahweh y dijo: yo conozco que todo lo puedes, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Eso es lo que le está pasando a muchos cristianos que nos atacan por guardar la Torah, porque hablan lo que no entienden. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Baruch Hashem. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Yahweh estas palabras a Job, Yahweh dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros. Subrayen, es decir, los compañeros que habían acusado a Job, ahora ellos van a ser reprendidos. Porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y subraya, siervo Job. Entonces, de lo que acabamos de leer, amados Sahim, Elohim condena a los amigos de Job. Y esta es la segunda respuesta de Job a Elohim. Vamos a ver. Dice entonces el 8, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job. Fíjate cómo le llama siervo a Job. Y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. O sea, Job iba a orar por sus amigos que lo habían acusado injustamente. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar amaíta, hicieron como Yahweh les dijo, y Yahweh aceptó la oración de Job. Aceptó la oración de Job, fíjate, bendito es el abacados. Él se fija en sus siervos. Sea un buen siervo y él nos escuchará, él te escuchará. Y quitó Yahweh la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había tenido Job, sido de Job. Esto lo expresa en la cristiandad para estarle sacando el dinero a la gente, y las sectas de la prosperidad del diablo para que la gente suelte la plata y dice: si tú das 1 centavo, Dios te da 1 peso, etcétera, etcétera. Eso no existe. El Eterno no es un banco ni una tarjeta de crédito. Él es el Todopoderoso. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, Lehem, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Yahweh había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Yahweh el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas,
6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemina. A la segunda Casia o Cesia, pero es Casia en sí. Y a la tercera Keren Japuj. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Recuerda lo que ministré en el primer día. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Hasaj, Beni Hasej. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien. A pesar de la acusación de estos amigos, entre comillas, ellos estuvieron acusando al inocente patriarca. Anótalo así. Recuerda que es de la época entre Isaac y Jacob. No es como se entiende en la cristiandad, que él vivió en la época entonces de los dinosaurios, vagamente lo dicen, y entonces tiene millones de años esto. No, recuerden las primeras ministraciones. Y acabamos de ver que Job recibe el título de siervo, o sea, por si era siervo de Elohim. Los 3 amigos entonces ofrecen holocausto, pero tenía que orar Job por ellos, porque si no, aunque hubieran ofrecido el holocausto, Yahweh nuestro Elohim, amado Sahim, no los hubiera aceptado. Tenía que hacer la intercesión de un Kadosh. La oración del Tzadik puede mucho. Entonces solamente así, aunque ellos hubieran ofrecido holocaustos, si no hubiera orado Job no hubiera aceptado Yahweh los holocaustos. Ahora, una cosa importante, anótenlo. Ellos, o sea, los 3 amigos, no oraron por él una sola vez. Revisa y vas a ver que no lo encontramos. Una sola vez no oraron por su amigo. Todo el tiempo eran reproches y reproches y reproches y hasta difamación, blasfemias contra Job. Entonces ellos no oraron ni una sola vez, y ahora Job oraría por ellos, intercedería por ellos para que fueran perdonados. Tremendo. Ahora, Elohim restaura, ya lo vimos, la prosperidad y familia de Job. Entonces la primer hija, dice aquí en el 14, llamó el nombre de la primera hija Yemina, que quiere decir días. Recuerda que Yom quiere decir día o ciclo, más bien. Porque la palabra día viene de Deus. Recuerda que estamos luchando contra eso, porque en todos los idiomas hay palabras muy paganas. Yemima quiere decir días. Cesia es Ketsia, que significa perfume de canela. Anótenlo, amados. ¿Sí? Y Keren Japuj es cuerno. Keren es cuerno en hebreo, cuerno de tintura para los ojos. Y yo sé que es aquí donde muchos que son muy religiosos, dicen que la mujer no se debe de arreglar. Y por eso te fijas en otra. Es una tontera del diablo. La mujer se tiene que arreglar. No como Jezabel, pero se tiene que arreglar. Aleluya. Entonces es un cuerno de animal aquí, y guardaban un tinte para que fuera usado para que a las mujeres se le vieran los ojos más bonitos, más atrayentes. Pero incluye cejas, párpados y pestañas. Y el que lo quiera aceptar, acéptelo, y si no, no lo aceptes, no hay ningún problema. Cejas, párpados y pestañas. Pero lógico, la mujer se tiene que vestir y arreglar con mucho recato. Con mucho recato. Ahora, cuando empezó la aflicción de Job, anótenlo, fue a los 70 años. Bendito es el Abacados. A los 70 años. Dice, después de esto, el verso 16, vivió Job 140 años. No dice que
tuvo 140 años de edad, sino que después de toda la aflicción y que nuestro Elohim Yahweh lo restaura, vivió 140 años. Entonces él vivió bien, digamos, en cuanto después de la tribulación, el doble de edad, 140 años. Entonces 70 más 140, esa fue su edad total. ¿De acuerdo? Aleluya. ¿Se anotaron todos los nombres de las mujercitas que tuvo Job? Su significado. Ahora, entrando de lleno al tema de los dinosaurios. En Bereshit, vamos para allá, Génesis, en el principio, están los dinosaurios. O sea, no nos tiene que asombrar nada, ni vamos a descubrir el lino negro, nada de eso. Génesis 1:21, ¿quién lo tiene? Bereshit 1:21, y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno. Recuerden volver a estudiar el tema de desorden a orden. Sí, recuerdan ese tema. Se dio en la fiesta de Sukkot. Entonces es muy importante que revisen ese tema, de desorden a orden. Ahora, cuando dice aquí monstruos marinos, está incluyendo los reptiles gigantes como Leviatán. Ahora, ¿de dónde viene la palabra dinosaurio? Deinos en griego, no es hebreo. Deinos quiere decir enorme. Y sauros, lagarto. Deinos en griego no es hebreo, es enorme. Y sauros es lagarto. Ahora, en el libro de Job, que acabamos de terminar su lectura, en el capítulo 40 y en el capítulo 41 está la descripción de los dinosaurios. Ahora, siempre se ha considerado que un dinosaurio es terrestre. Los ictosaurios son los reptiles marinos, anótenlo. Ictiosaurios, para una manera más correcta, ictiosaurios son los reptiles marinos. ¿Puedo continuar? Ahora, en el libro de Job se describe que su rabo era como un cedro de estos animales. Anótenlo, les va a servir para que tú después expliques a otros nuevos ajim. Explico, la jirafa, por ejemplo, es grande, pero tiene un rabo débil. El elefante, ya lo expliqué, es grande, pero tiene un rabo débil. El rinoceronte es grande relativamente, pero son rabos cortos y débiles. Pero aquí está hablando que eran como un cedro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya nada más te voy a dar la cita, Job 40, verso 15, y del capítulo 41 hasta el verso 6. Ahora, hubo una civilización en el Perú, en América del Sur, Nazca, Nazca, Nazca. Esa antigua civilización Nazca, se han hallado muchos jarrones y se tuvo que tener el cuidado, los científicos, pues, de que no fueran copias hechas para vender, para hacer negocio. Entonces, jarrones con dibujos de dinosaurios. Ahora, ¿cómo es que los dibujaron los de la civilización Nazca si no los vieron? Los tuvieron que ver para verlos dibujado. Hay muchas fotografías de eso y aquí intervinieron, ¿por qué no decir los científicos mexicanos que sean de origen judío? Para determinar si los jarrones, etcétera, si los pedazos de piedra eran reales, etcétera. Y ahí no intervino el carbono 14, porque voy a ministrar que lo del carbono 14 realmente es una mentira. Anoten esta otra cultura, la cultura inca. Y entonces les voy a dejar de tarea que investigues la cultura nazca, la cultura inca. Y en la cultura inca
hay muchos dibujos, pues, en jarrones, en platos, etcétera, muchos dibujos de casi todos los dinosaurios existentes. Yo sé que en tu cabecita están las preguntas, ¿y el diluvio? ¿Y qué pasó? ¿Y el asteroide? Ahorita vamos para allá. Ahora, entendemos claramente que muchos eran vegetarianos y que no eran peligrosos. Y otros eran carnívoros y esos eran los peligrosos. Ahora, algo que parece increíble, pónganse a investigar, en serio van a ver muchas fotografías. Por las cuestiones de derechos de autor no quise mostrar fotografías ahora, pero primeramente lo haremos después ya en privado, en familia. Y allá yo les diré, les daremos el link de algunos estudios para que puedan ver fotografías, amados alguien que nos ven de la Kehila Mundial. Los que sean Kadoshim de la Kehila Mundial, manténganse en santidad. Los que no hagan Teshuvah, y rápido, porque el tiempo es muy corto. Ahora, los herbívoros eran domesticados. Estamos hablando de dinosaurios. Y los utilizaban como medio de transporte y de trabajo. ¿Cómo ves? Entonces lo de los picapiedra no está tan lejos con Dino. ¿De dónde sacó eso? Eso es verdad, amados aquí. Hay muchas pruebas buenas. Ahora, entonces decía yo, hay inclusive dibujos de hombres arriba de un brontosaurio y llevándolo como si fuera un toro. ¿De dónde sacaron eso? Si no lo vieron ellos, ¿por qué es que lo dibujaron? Y hay dibujos también hechos. Ahora, en Texas, para los amados ajín que viven en Texas, ellos no nos dejarán mentir, hay huellas de dinosaurios junto con huellas humanas. Y eso ya dio la vuelta al mundo desde hace un buen par de años. Entonces el mito, la mentira de que los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años queda echada a la basura y que después de muchos años más, millones de años más, vino el hombre. Eso no concuerda con la bendita Torah, con el libro de Job, nada, no concuerda nada. En Utah, Estados Unidos, hay el dibujo de un pterodáctilo y nosotros sabemos entonces que era un ave gigante. Vayan anotando todo esto y después, si quieren, investigan ustedes por su cuenta. En Borgoña, Francia, hay muchos dibujos de dinosaurios también. En las puertas de Ishtar, en las ruinas de Babilonia, hay también dibujos de dinosaurios. En Sumatra, en muchas partes del continente africano. Atención, Roberto Rubio, en Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, Phoenix, Arizona, o en el estado de Arizona más bien, perdón. En Australia, y acá no nos podíamos quedar atrás, en el estado de Michoacán. Hay un lugar cerca acá de Tehuacán, Puebla, México, que se llama San Juan Raya. Lo dije así tal cual para que se entienda. Porque ya sabes que San, eso lo puso la católica. Y hay una huella de dinosaurio. Toda esta zona, inclusive parte de Tehuacán, era mar. Y ahorita vamos a ver, si nos da tiempo, si no mañana, de cómo estaban los continentes y cuándo fue que se partió la tierra, pero fue el Eterno el que repartió la tierra, o que partió la tierra. Entonces los que puedan ir a la zona de ese Juan Raya, todo eso era mar y hay cantidad de fósiles de caracoles, etcétera, etcétera, de conchas de mar, etcétera, etcétera, en esa zona. La gente lo vende para poder subsistir, porque es gente muy pobre allá. Ese lugar ha sido saqueado y por más que han sacado por millones y millones los fósiles, siguen habiendo fósiles. No me estoy refiriendo a los de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México y de Puebla y de todas las universidades donde hay gente floja ahí que está años. ¿Qué estás estudiando? Medicina. Y ya está igual de canoso que yo.
y sigue estudiando medicina. Esos fósiles no me refiero, ni a los dinosaurios que se van a los portales de las ciudades a jugar ajedrez, tampoco. Aleluya. Vamos al Salmo 22. Salmo 22. La traducción aquí está muy mal. El Salmo 22, verso 21. Cuando lo tengan me dicen un amén fuerte y nos gozamos. En las traducciones dice: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Pero eso no dice el original hebreo. Tú me has librado del unicornio. En otras versiones, de los unicornios. En la época del Melech David había dinosaurios. Porque el original hebreo, y esto no tiene que ver con el caballo alado de la mitología, no. Eran dinosaurios que tenían un solo cuerno. Entonces, en el Salmo 22, 21, tú me has librado del unicornio o de los unicornios. Y vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la mitología. Ustedes revísenlo en Biblias, pues, para que se entienda, para los nuevecitos, que sean fidedignas de la traducción hebrea al español. Eran dinosaurios. Ahora, te voy a dejar de tarea, yo sé que muchos me lo pueden responder ahorita, y también de los amados Sajín que están viéndonos por internet. ¿Cuál fue la época del Melech David? Y nosotros veremos que no son millones de años. Ahora, independientemente de lo que yo ministré el miércoles, hay libros Yehudim, judíos, y ya lo ministré, hay un audio, y eso tú lo puedes comprobar en la Tanaj, sobre la tradición oral verdadera. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, hay muchos libros de Yehudim y explican muchas cosas de los dinosaurios que son compatibles perfectamente con lo que dice el libro de Job y con lo que dice el verso 21 de este Salmo 22. Sabemos que hay narraciones que parecen cuentos o cuentos demasiado, sacados de contexto o de juicio, pero no, hay cosas muy reales. Así que no concuerda perfectamente bien con lo que ya vimos. Ahora, los dinosaurios, para los que les guste notar, murieron durante el diluvio. Ahora tú dirás, entonces, ¿por qué me dice que en la época del rey David? ¿Qué es lo que hizo Noé? En la tradición oral verdadera, pongan mucha atención, por favor. Se dice, y eso no va en contra de ni es cábala ni cosas raras, esotéricas, no. Se dice que Noé metió de los terrestres una pareja también. Porque si tú recuerdas en las parashot de la Torah, se dice que el eterno Yahweh le dijo a Noé que metiera tantas de los animales puros y tantos de los animales impuros. ¿Sí recuerdan eso? Y entre eso iba incluido, si no bebés, que no fueran tan grandes de los dinosaurios. Bendito es el abacados. Ahora, por favor, mucha atención. Ya ministré 2 audios sobre los gigantes, pero si el Eterno me permite, vamos a ministrar un tercer audio sobre los gigantes. Y no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Hay una tradición judía que dice que en el arca de Noé iba un gigante y que por eso después siguieron sobreviviendo. Vamos a explicar eso después. Pero sí vamos a quedarnos entonces con lo lógico que pudo ocurrir y que está registrado en muchos libros judíos que no tienen nada que ver con esoterismo, cabalístico, etcétera, que sí metió, si no cachorros, pero sí un poquito grandes de los dinosaurios, parejas al arca.
Y de ahí entonces vino la reproducción. Ahora, tú te vas a poner a investigar, pero de una manera seria. No busquen cosas esotéricas ni raras. Yo creo que con esta información no vas a encontrar otro verso en toda la Tanaj hebrea que hable sobre los dinosaurios más que lo que vimos en el libro de Job y lo que vimos en Salmo 22, verso 21. No lo vas a encontrar, no hay nada. No busquen en la Tanaj porque ya no hay nada. Lo que sí, si tú te aprendes los nombres de los dinosaurios, eso ya es cuestión tuya. Ahora, recuerden que los reptiles, porque ahorita todavía voy a hablar algo del diluvio, los reptiles, lógico, pueden estar, algunos, no todos, pero sí pueden estar en mar y pueden estar en tierra, tipo tortugas, tipo cocodrilos, etcétera, etcétera, etcétera. Quedó algo pendiente en el libro de Job, que yo les dije, voy a ministrarles sobre esto, y si no me lo recuerdan, sobre las constelaciones. ¿Sí recuerdan? Vamos a Job 38. Ahorita vamos a hablar de las constelaciones y después volvemos a hablar un poquito otras cosas también importantes. Todo es importante. En el capítulo 38 y en el verso 31 le dice Elohim, Yahweh, Sebaot, a Job. ¿Sí lo tienen? 38-31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Bueno, ¿qué hay de esto? Para empezar, vamos a ir por partes. Pléyades, anoten en sus apuntes, es un grupo de estrellas de la constelación que se llama, entre comillas, Tauro. Y vamos a ver que el Eterno no le puso esos nombres. Pero bueno, para que te ubiques, nos ubiquemos mejor todos, amados Agim. Tenemos Agim que son astrónomos y son muy sabios, no los idolatro, pero son muy sabios. Y también un grupo de hermanas que les gusta mucho la astronomía. Entonces, Pléyades es un grupo de estrellas de la constelación llamada Tauro. Ahora, son 500 estrellas, anótalo, 500 estrellas y están a 415 años luz de la Tierra. Bueno, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? No, es algo con lo que vimos ayer, es para temblar de nunca ponernos al tú por tú con el Todopoderoso, de no hacerle sugerencias de cómo actuar y de cumplir bien todos los mandamientos, todos, porque Él es el Rey y Él es el que manda. Ahora, ¿quién es Orión? Ahora, Orión, anótelo, era un cazador gigantesco. En la mitología griega era un cazador gigantesco, matado o muerto por Artemisa. Recuerda que es mitología esto. Y se convirtió en una constelación. Pero es mitología, ¿eh? No tiene nada que ver con las estrellas que creó nuestro Elohim Yahweh. Entonces, una constelación de la zona ecuatorial. Y las osas, la osa mayor y la osa menor, son constelaciones boreales. Eso lo estamos leyendo aquí en el verso 32. Bueno, ahora, vamos a ir por partes para que podamos ir entendiendo, porque si no nos vamos a hacer mucho lío. Ahora, antes de estudiar el cielo, por así decirlo, ya dijimos que Shamaim viene de Yesh, que quiere decir fuego, y Maen, agua. Entonces no tienen nada que ver la traducción. El que hace Shalom en las alturas, la paz en las alturas, es Yahweh. Y ya ministré que el fuego y el agua no pueden convivir, pero Él sí lo puede hacer porque están las nubes con vapor, es agua, realmente toneladas de agua y pasan los rayos del sol. Bendito es Yahweh. Él sí puede hacer eso y todo. Entonces, antes de estudiar el cielo, estudiemos lo de aquí abajo.
Y si estudiamos lo de abajo, entendemos más cosas. Por eso Yahshua HaMashiach le dijo a Nicodemo, si no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo te voy a explicar las cosas de los cielos? ¿Quién recuerda eso? En Yohanan está. Y está en la página de internet grabado desde hace un par de años. Bendito es Yahweh. Ahora, primero, vamos por puntos. La tierra era un solo continente. La tierra era un solo continente. Bereshit 1:9. Y vamos a complementar más las parashot. Entonces, Génesis, Bereshit 1:9. Cuando lo tengan me dicen un amén. Dijo también Elohim, júntese las aguas que están debajo de los Shamaim en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, un solo continente. Ponle ahí en tu Tanaj, un solo continente, o un solo, no continente, sino un solo territorio, una sola zona de tierra. Ahora, vamos por favor al libro de Job. Vamos para allá, amados Sajín, en el capítulo 9. Y hay muchas citas más en el libro de Bereshit, pero vamos a Job 9 en el verso 4 y 5. Número 2, entonces, un solo continente, para que se entienda, un solo pedazo de tierra, que era gigantesco. Número 2, Elohim los separó. Elohim los separó. Job 9, 4, 5. Y acuérdate de Peleg, porque en sus días fue partida la tierra. Ya lo vimos en Bereshit. Algunos recuerdan. Entonces, Bereshit 9, 4, 5. Cuando tengan, Job, ¿sí lo tienen? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y quién le fue bien, a quién le fue bien o le fue bien? Él arranca los montes en su furor y no saben quién los trastornó. Ahora, el original hebreo habla de la repartición de tierra, de la separación de la tierra, de lo seco, en estos dos pasukim, en estos dos versos. Número 3. El nacimiento de volcanes. Ahora, vamos a poner unos incisos, o sea, con letras. Inciso A. Entendemos que la tierra es redonda. Inciso B. Ustedes me dicen cuando pueda continuar. Había un solo continente, para que se entienda, y 4 ríos. Y eso está en Bereshit, en Génesis. Era el Éufrates, el Tigris, Pishón y Gijón. Entonces era un solo pedazo de tierra gigantesco, lógico. Y 4 ríos, Éufrates, Tigris, Pishón, Gijón. Ahora no vamos a hablar sobre eso, pero ellos formaban la letra Shin. Bendito es el Abacados. Él es perfecto. La letra Shin de la menorá, la letra Shin de Yahshua, de Shabbat, de Shalom. Anotamos el inciso A y el inciso B. Inciso C, diluvio. Entonces, en el inciso A pusiste la tierra redonda. Ok, toda la tierra incluyendo el mar, lógico. Había un solo continente, inciso B, y los 4 ríos. Inciso C, ahí viene el diluvio. ¿De qué estuvo acompañado el diluvio? 1, de grandes terremotos. 2, erupciones volcánicas a escala mundial. O sea, todo correspondiendo a todo lo que era la tierra.
Y esto es muy importante. Recuerden que había una capa de vapor de agua antes del diluvio. Y aún así hubo meteoros, anótelo, de hielo. Y esos meteoros de hielo penetraron en nuestro planeta y también ayudaron a inundar el planeta. Ahora, cuando en Bereshit, eso ya está en los 5 libros de Moshe y también en las Parashot, pero cuando Yahweh nuestro Elohim dice, y abrió las compuertas de los cielos, anótenlo así, de los Shemaim, y abrió las compuertas de los cielos, me dicen un amén para cuando pueda continuar. Está hablando de que meteoros se abrieron paso por la atmósfera para golpear la tierra. Ahora, inciso D. Entonces sí quedó claro, abrió las compuertas de los cielos, el vapor de agua y los meteoros de hielo. Ahora, es que los meteoros, después vamos a hablar de eso, y hay tantas cosas interesantes y hay gente que sabe mucho más de esto. Inciso D. Al finalizar el diluvio, movió Elohim la tierra. Y entonces ahí viene la repartición o la partición de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo si nosotros transliteramos, por así decirlo, sin inventarle, sin agregarle? ¿Qué está diciendo Job acá? Anótenlo, Elohim movió montañas y trasladó continentes, en pocas palabras. Ahora, siempre ha habido entre los científicos cierta discrepancia, pero en realidad, si nosotros somos honestos y vemos bien un mapamundi, son 7 continentes, no son 5. 1, África. 2, Asia. ¿Vamos bien? 3, Europa. 4, América del Norte. 5, América del Sur. 6, y de esto hay que hablar muchísimo después, Antártida. 7, Australia. Ahora, inciso E. Entonces, si no entendemos estos principios, ¿cómo estudiar lo de las constelaciones? Mejor primero nos fijamos en lo de la Tierra. Aleluya. Inciso E. Antes del diluvio, el eje de la Tierra era vertical. Antes del diluvio, el eje de la Tierra era vertical. Y lo que hizo Elohim, con tanto impacto de meteoros, entonces Elohim hizo que el eje se inclinara 25 grados. Una vez que se inclina, ¿cuántos grados les dije? Ok. Puedes ponerle entre 23 y 25 grados, pero no más. Y entonces da origen a las 4 estaciones del año. Y tú ves entonces que el Eterno declara, y vamos para allá, por favor. En el verso 22, concuerda perfectamente bien lo que estamos viendo, porque se corrompió la tierra a causa de la maldad en el capítulo 6. En el capítulo 8, verso 22,
Entonces sabemos, el Eterno mandó juicio. Y vamos a Bereshit 8:22. ¿Lo tienes? Vamos para allá, Bereshit 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, a ver, ya no está hablando aquí de desorden a orden, como está grabado. ¿Recuerdan cómo se dice buenos días? Boker Tov, Erev Tov, buenas tardes, Laila Tov. ¿Y recuerdan lo que es Erev? Es tanto como desorden, porque no se pueden ver con claridad las cosas. Ya lo expliqué, es importante que vuelvan a repetir eso. Entonces, aquí ya al inclinarse de 23 a 25 grados, pero no más, surgen las 4 estaciones. Bendito es el Abacados, Él es perfecto, bendito es su nombre. Antes no había necesidad de estaciones porque estaba el vapor de agua. Esa es otra administración más larga, pero con todo el cataclismo, porque realmente fue un cataclismo, y por cierto, no ocurrió, anótalo, en millones de años, sino en un año que duró el diluvio. Aleluya. Bendito es el Abacados. Ahora quiero, Adael, por favor, que des un Axemei de Bakashá Maer. Yo sé que no se ve bien hasta allá, pero ahorita lo vamos a mostrar para nuestros amados Sahim. Miren, a ver, vamos a ir por partes, vamos a hablar de las estrellas. Aquí está Orión, aquí, a ver si lo puedes enfocar bien. Estas 3 estrellas, déjame ver, acá, son las que los niños piensan que son los Reyes Magos, pero sabemos que no. Ahora, pongan mucha atención porque hay muchas dudas. Dice, bueno, ¿Elohim dijo eso? Si tú desataras el cinturón de Orión, porque vamos a ver ahorita quién es Orión. Entre esta estrella, no sé si se ve bien mi dedo, esta y esta, para los griegos era Orión, que era un cazador. Para los mexicas era la constelación del Metate. A ver, ¿cómo entonces? Si no, entonces también diría aquí, ¿puedes tú desatar el cinturón del Metate? O sea, no, el Eterno no le puso esos nombres. Y ahorita vamos a ver cómo realmente, no es que se llamen las estrellas, el Eterno sabe, pero eso está en Deuteronomio 29, las cosas ocultas pertenecen a Elohim. Entonces aquí está Orión. Y supuestamente aquí está su arco con esas estrellas y aquí está el mazo. O más bien el escudo, digamos. Y este es el cinturón. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué le pusieron esos nombres? Aquí está supuestamente Tauro y Pléyades, todas las estrellas, 500 estrellas que están a ¿cuántos años de luz? Bendito es Yahweh. Ahora, anoten esto sobre las estrellas. Las civilizaciones antiguas agruparon las estrellas conforme a su imaginación. Entonces utilizaban principalmente a personajes mitológicos de su época. Entonces, hay cosas, por favor, esto con mucha madurez, hay cosas agregadas a la Biblia. ¿Cómo les llama el Eterno? Constelaciones notables. Anótenlo, por favor. Constelaciones notables. ¿Por qué?
La constelación entonces va a ser un grupo de estrellas y ciertamente hay constelaciones con estrellas más brillantes y más grandes. Pero el Eterno no le puso Orión, ni Metate, ni Osa Mayor, ni Osa Menor, nada de eso. Él no tiene tiempo, bendito es su nombre, es un decir para estarse imaginando cosas. Él es el Todopoderoso y el creador de todo esto. Entonces, los griegos, Orión, un cazador. Los mexicas, un metate. ¿A quién le haríamos caso, no? Ahora, repito, esto está basado en mitos griegos o de cada cultura y lo que ellos veían agrupado, entonces le decían, pues es un metate, o es esto, o es el otro. Ahora, ciertamente, muchas constelaciones ni siquiera se parecen en lo más mínimo a lo que dice la gente. Y de ahí salió entonces los signos del zodiaco. Pero vamos a ir por partes. Orión, fíjense, si quieren anotarlo, persigue a las estrellas, Pléyades, y como tenía lujuria, las persigue con deseo. Y Zeus, y Yahshua HaMashiach reprenda todo esto, pero hay que aprender esto, porque si no, y Zeus las elevó y las colocó entre sus estrellas. Eso dice la mitología griega. Ahora, Orión, porque eso la gente se lo cree, ¿sabes? Orión las acecha en la oscuridad y por lo tanto Escorpión persigue a Orión tratando de matarlo. Mira que eso es tener imaginación, quién sabe qué fuman, pero... Ahora, Géminis, son dos gemelas, y sí, parecen gemelitas, por así decirlo, si le pone uno algo de imaginación, pero ni siquiera eso. Es alfa y beta. Ahora, pongan atención los que son médicos, por favor. Pongan atención, voy a decir esto. Esto es increíble. El hombre, los científicos han puesto nombres a los receptores de nuestro organismo, de ciertas sustancias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay receptores alfa y receptores beta. ¿Por qué no receptores Aleph y Taf? ¿Sí me doy a entender? Pero bueno, receptores alfa, por ejemplo, en la próstata. Hay muchos medicamentos beta bloqueadores, pero si tú te das cuenta, todo tiene que ver con Grecia. No tiene nada que ver con la Torah. Entonces, ¿cómo se llaman realmente las estrellas? Constelaciones notables. No dice otra cosa en el original hebreo. No dice Orión, desatarás el cinturón de Orión, porque para el Eterno eso no vale nada. Ese es un tema de polémica. Por eso pido mucha madurez. Aleluya. Ahora, ¿cómo se llaman? Yo como médico me pregunto, bueno, ¿cómo se llaman realmente los receptores químicos de nuestro cuerpo? Solo Elohim sabe. Y nada más. Ahora, ¿qué ha servido para tener cierto orden en la medicina? No digo que tampoco ha servido para nada o no ha servido para nada, pero no es lo más correcto. Cuando el Eterno nos transforme, bendito es Yahshua HaMashiach al toque del shofar, yo estoy seguro que billones de cosas van a salir de nuestra cabeza, es un decir, y aprenderemos realmente sabiduría, Jochma, que es conocimiento de lo divino. Y se acabarán miles o billones de mentiras. Tan solo en lo de las fiestas paganas tienes entonces los nombres de los días con lunes, de luna, martes, de martes, tú ya te lo sabes. Pero hay cantidad de cosas en nuestro organismo. Por ejemplo, en el corazón hay una válvula que se llama válvula mitral, de Mitra. ¿Te das cuenta? Grecia y Roma metido hasta en la anatomía. ¿Cómo se llaman muchos o muchas partes de nuestro organismo? Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el Eterno? Nada. Baruch Hashem. El Eterno, entonces, a su tiempo nos dirá cómo se llaman cada cosa. Ahora,
La pregunta es esta, de por qué los que tradujeron la Tanaj, la Biblia, le pusieron esos nombres, es porque así las conocían. Los que tradujeron la Biblia, la Tanaj, y punto. O sea, así las conocían, pero no como Orión, no es Orión, no es Tauro, no es Escorpión, no es Sagitario, todas esas barbaridades del diablo, no tienen nada que ver nada. En la Tanaj aparecen muchos nombres que puso el hombre a montañas, a mares, a continentes, pero no son los nombres que Elohim le puso. Mar Egeo, mar Mediterráneo, y por cierto es hermoso ese mar, mar Negro, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre ha puesto a muchas cosas aquí en la tierra nombres, pero no son los nombres reales. ¿Cómo se llamará realmente el Everest? Pero yo estoy seguro que no se llama Everest para el Eterno. No sé si me doy a entender. Sí. Ahora, las estrellas, anoten esto, el hombre las asoció a dioses paganos y a animales mitológicos. Por eso el Eterno aborrece los signos del zodiaco. Entonces, ¿qué es lo que hizo el hombre? Ponerle a las estrellas nombres de dioses paganos y de animales mitológicos. Por ejemplo, Sagitario. Ahora, yo agrego a esto, hermanos, por favor, pongan atención. Solo, si quieren anotar esto, es bueno también. Solo unas cuantas constelaciones se parecen en realidad a lo que el hombre dice que se parece, o lo que dijeron. Y recordemos nada más con el nombre de los días. Cuando estudiemos, si el Eterno lo permite, nos da tiempo, Reyes, Crónicas, etcétera, la historia de los reyes, veremos que algunos eran obedientes e iban y quitaban todos los signos del zodiaco. Entonces, la casa de Judá y la casa de Israel hasta ahora está súper paganizada con ideas de todo este tipo. La iridología, cuando hablé de la New Age, la nueva era, que no son más que los 12 signos del zodiaco, todo eso es abominación. Entonces, no tienen los nombres, que quede claro, sino constelaciones ¿qué? Notables, constelaciones notables. Y los que tradujeron la Tanaj, hay cosas que agregaron de su propia cosecha o de su propia idea, etc. Yo me imagino y no disculpo que en las traducciones hayan dicho esto. Bueno, pero ¿cómo van a entender los lectores si decimos esto de esta constelación, de lo que está diciendo el original hebreo? Entonces, por eso le pusieron Orión, el cinturón de Orión, etc. Pero esas no son las palabras de Yahweh. Tenemos que entender que Yahweh no le puso nombres de dioses paganos ni de animales mitológicos a las estrellas que Él creó. Dicen los salmos que Él conoce a las estrellas por su nombre. Aleluya. Podemos imaginarnos que el Elohim Todopoderoso, el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, le ha puesto nombres a las constelaciones de dioses y animales paganos, de todo pagano. No te imagines eso. Entonces, con esto ya quedó claro que los dinosaurios sobrevivieron al diluvio. Hubo más que meteoritos, como asteroides grandes, como el que cayó acá en Yucatán, México, al menos en esa época, lógico, no era Yucatán como tal, lógico. Y hasta la fecha hay muchas huellas. Acá cerca, hace tiempo, me llevaron a ver es decir, que está muy claro que fue un meteoro el que pegó ahí
Después yo les digo dónde es y hasta podríamos ir y lo aprovechamos el día de campo y se ve espectacular porque es una laguna y entonces la tierra está aventada hacia un lado y todo lo demás está plano. Entonces, claro que cayó ahí una gran piedra. Eso no está muy lejos de acá. Entonces, amados Sajín, con esto terminamos el estudio del libro de Job. Si tú esperabas que te hablara yo más de los dinosaurios, pero les quiero decir una cosa, miren, el tiranosaurio Rex en la cultura inca, y eso lo van a ustedes investigar, van a ver cómo es cierto, hay dibujos de tiranosaurio Rex atacando hombres. ¿Cómo supieron eso si no lo vieron? Ahora, se tuvieron que hacer muchas pruebas y vuelvo a repetir, después voy a hablar sobre el carbono 14, que es una mentira eso, pero se ha demostrado que esas piezas sí concuerdan con la cultura inca, con la cultura nazca. Entonces, ¿cómo dibujar algo si no lo hubieran visto? Y lo que vuelvo a decir, sobre todo dinosaurios que pudieron ser domesticados. Ahora, ¿por qué no sobrevivieron hasta ahora? ¿Qué es lo que mató a todo eso? Mira, cada día desaparecen muchas especies. Eso es de nuestros días, cada día. Entonces, esos animales tuvieron que desaparecer también. El hombre ha sido también culpable de eso, cazando elefantes por el marfil, cazando águilas, cazando esto y cazando el otro. Entonces, sí que quede claro, entonces para ti ya te quita la mentalidad grecorromana, etcétera, todo lo que no es bueno y no nos quitamos ese mito de los millones de años. Aleluya. Amén. Y te digo, no busques en la Tanaj otra cosa porque no lo vas a encontrar. No vas a encontrar otras citas más que las que dice en el libro de Job. Lo que expliqué del cocodrilo cuando se parece que hierve el agua y que sale un... Entonces, lo que sí se ha demostrado, toda gaba, está en Alchichica, Laguna, en Perote, y nos vamos a poner de acuerdo cuándo vamos. ¿Quién ya fue de ese grupo? No, levanten la mano bien. Aleluya. ¿De este grupo? ¿De ese otro grupo? Qué bueno que no estábamos ahí cuando cayó la piedra. Ahora, no van a encontrar otras citas y no se pongan recuerden lo de la plática del miércoles, la administración del miércoles. Es muy delicado ponerse a investigar cosas si no hay bases, etcétera, y la gente acaba apostatando. Cierra tu Tanaj, déjenme tomar tantita agua, bendito sea la vaca. Bendito es el nombre de Yahweh. Ahora, pongan atención, por favor. Miren, se ha dado, desde que salieron ciertas películas sobre los dinosaurios, se le ha dado más énfasis. Ahora, me han dicho algunos hermanos, ¿es bueno que nuestros niños tengan dinosaurios para jugar? No es bueno por la cuestión de las películas que vieron que son sangrientas, de que los dinosaurios se tragan hombres. No es bueno que un niño esté jugando con eso, lógico. Mejor cómprale una pelota, un cochecito, algo que sea bonito pues para el niño, pero no es bueno eso. Ahora, lo que sí puedo asegurar es esto, miren, cuando caigan las potestades demoníacas y todo lo que ya viene, el enemigo se va a valer de muchas cosas para engañar a la gente con ilusiones, y ahora lo hacen los magos. Y entonces realmente van a ser Sheidim los que van a salir del abismo, recuerden eso, y que se les autoriza, con el permiso de Yahweh, de atormentar a los hombres. ¿Cuántos meses? En Apocalipsis está, ¿cuántos meses? 5, y no podrán morir. Entonces el enemigo, porque recuerden eso, van a salir Sheidim, Yahshua Mashiach les reprenda,
el pozo del abismo. Eso está explicado bien en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 1. Ahí explico el original hebreo. Y entonces van a salir Sheidim y muchos con las características tipo dinosaurio. Por eso no es bueno que los niños tengan, no es porque hayan sido malos los dinosaurios, no, sino que el enemigo se va a valer de eso con ciertas características. Hay niños que yo estuve viendo cuando fue esas películas, no mencionamos nombres, que se enfermaban mucho, les daban fiebres inexplicables. Cuando salió una película sobre tiburón, y eso ya tiene mucho más años, empecé a ver niños con fiebres inexplicables, o sea, eran atacados por Sheidim. Entonces, el miedo no es bueno para nuestros niños. Mejor que tengan shalom en su corazón. Vamos a pasar, amados, a Don Toqueas. Vamos a ponernos de pie, amada Kegilá. Aquí terminamos el estudio del libro de Job. Mañana, si el Eterno lo permite y me presta vida, voy a empezar a ministrar otros temas. Estén pendientes, amados, aquí que se conectan a través de internet. También el día miércoles daré nuevos temas. En la medida de lo posible les iré avisando a los ajim, a los hermanos que manejan Facebook, y cómo ir anunciando los temas que se van a ir dando. Abacados, te damos toda Gabá una vez más porque nos permitiste terminar el estudio del libro de Job. Abba, danos aún más sabiduría, Jochma, más entendimiento, más conocimiento. Abba, no estamos hablando del conocimiento que envanece, sino de tu temor, el temor a ti, bendito Yahweh.